La votación de los presupuestos entra en fase crítica y coincide con el arranque del juicio del procés y los independentistas ponen precio y alto a su apoyo. ¿Es chantaje o negociación política? Esto es las dos noticias. Comenzamos. Lo habían ido estirando, pero ha llegado la hora de la verdad. La semana que viene empieza el debate de los presupuestos y el voto de los independentistas catalanes es necesario para aprobarlos. Un apoyo que ya dejaron claro no va a salir gratis. Piden a priori un imposible en una democracia que se precie, que el Poder Judicial se pliegue al Poder Ejecutivo. Pero aún hay tiempo para negociar y rebajar exigencias. Apoyar unas cuentas que en teoría benefician a todos los españoles a cambio de cuestiones que solo benefician a unos pocos o incluso solo al partido. Lo tachan de chantaje, pero sin mayorías absolutas, así se han aprobado siempre las cuentas en España. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Esquerra Republicana le demostraba hoy al Gobierno que no va de farol y presentaba una enmienda a la totalidad de los presupuestos, es decir, que van a rechazar las cuentas públicas de Pedro Sánchez. Dicen que no existe el diálogo para encontrar una solución política al conflicto catalán. Partido Popular y Ciudadanos piden al Gobierno que no ceda a esta presión que consideran intolerable. Tan solo 1 kilómetro separa los dos escenarios donde se puede formar la próxima semana la tormenta perfecta que complica el futuro de Pedro Sánchez en la Moncloa. El martes comienza la cita judicial del año, el juicio de los líderes del procés en el Supremo. Y en el Congreso de los Diputados se debatirán las enmiendas a la totalidad de los presupuestos. Hoy los republicanos catalanes forzaban la máquina. Acabamos de registrar la enmienda a la totalidad de devolución del proyecto de ley presentado por el Gobierno de Presupuestos Generales del Estado. Y no van a ser los únicos. El PDeCAT ya ha anunciado que presentará su enmienda a la totalidad el viernes. Teóricamente, RC y PDeCAT pueden retirarlas hasta el último minuto. Si no es así, esas enmiendas se votarán de forma conjunta el próximo día 13, en pleno juicio del procés. PP, Ciudadanos, RC y PDeCAT suman 183 escaños, 7 más de los necesarios para tumbar los presupuestos generales del Estado. Las cuentas del Gobierno elevan la inversión en Cataluña un 67% hasta los 2.200 millones de euros. Para los independentistas, esto es el chocolate del loro. Sus exigencias son claras. Instar a la Fiscalía a retirar las acusaciones de este juicio, francamente, que pasará a la historia como el juicio de la vergüenza, porque es una verdadera farsa. También piden una mesa de diálogo bilateral que avance en la autodeterminación. Los independentistas se muestran decepcionados porque creen que, tras apoyar la moción de censura con la que el PSOE tumbó a Rajoy, los socialistas no han hecho gestos suficientes para abordar el conflicto catalán. Los despachos del Congreso echarán humo los próximos 7 días intentando un equilibrio entre las exigencias independentistas y lo que puede ofrecer el Gobierno. Supeditar el voto a los presupuestos a otras cuestiones que no dependen del Poder Ejecutivo, sino que dependen de otros poderes, como puede ser el Poder Judicial, creo que está fuera de todo sentido común. Si las conversaciones no dan fruto y caen los presupuestos, la presión por el adelanto electoral será difícil de soportar. Aunque el Gobierno de Sánchez ha dejado caer en ocasiones que podría aguantar como mínimo hasta otoño, prorrogando las cuentas públicas de Rajoy. El Gobierno ha condicionado su apoyo a los presupuestos a que el Gobierno de Sánchez acepte la presencia de una figura que llaman notarial en una nueva mesa de diálogo entre partidos políticos. Y la ministra Carmen Calvo se ha mostrado abierta a incorporar esa figura a la que prefiere llamar coordinador y que debería servir para favorecer el diálogo entre partidos. Dice la vicepresidenta que al Partido Socialista no le hacen falta mediadores para dialogar con los demás partidos sobre Cataluña, pero que quizá haga falta una persona que sí coordine al resto de fuerzas políticas en el diálogo. La portavoz del Govern, Elsa Artadi, ha dicho que es una buena noticia y un paso más, pero que hay que ver cómo se materializa. Venga, hasta ahora. La asociación Hazte Oír ya no tiene ninguna utilidad pública. El Ministerio del Interior le ha revocado esa declaración de la que disfrutan la mayoría de asociaciones y fundaciones y que permite desgravarse a los que les donan dinero. La polémica campaña transfóbica que puso en marcha Hazte Oír con un autobús que recorrió España y otros países bajo el lema "Los niños tienen pene y las niñas vulva" le ha costado a la asociación su utilidad pública. Interior concluye que, aunque la campaña estaba amparada por la libertad ideológica y de expresión, no cumplió con el requisito de respetar
el interés general al no tolerar la diversidad ni la dignidad de las personas transexuales. Hola, soy Miguel Bernardo y quiero que veas lo que ocurre cuando cuelgo una foto en Instagram. Impresiona, ¿verdad? Pues imaginad que en vez de ser likes, fueran todo insultos. Es un infierno que te humillen, que te digan que no vales para nada, que te machaquen por ser quien eres o cómo eres. Hay al menos 2 personas en tu clase que soportan con dolor el ciberacoso. Eso te destroza la vida. No hace falta que te ajustes a ningún patrón, está bien que seas tú. Podemos acabar con el acoso en las redes. No calles, no seas cómplice. Tú puedes pararlo. Era la última campaña de UNICEF para prevenir sobre el ciberacoso. Hoy se celebra el Día Internacional de la Seguridad en Internet, una jornada en la que cada año los expertos nos advierten de los peligros de compartir datos en la red y de cómo prevenir que nos chantajeen con ellos. Pero quizá uno de los mejores consejos sobre seguridad en Internet es el que nos hace reflexionar sobre nuestra adicción a las redes. Internet, las redes sociales reposan sobre modelos de negocio que en el fondo lo que buscan es nuestra sobreconexión. Al final la ecuación es muy fácil. Cuanto más tiempo nosotros estemos conectados, más datos recabarán sobre nosotros. Y además eso va acompañado de una cierta cuantificación y aceleración de nuestro consumo de la información. Esos mecanismos tecnológicos al final lo que buscan es nuestra dependencia y que están configurados de esta forma. Por lo tanto, bueno, despertemos esa conciencia crítica, preguntémonos hasta qué punto nosotros utilizamos las tecnologías o las tecnologías nos utilizan a nosotros. Erróneamente se intenta poner como una especie de límite absoluto, ¿no? Y de decir, bueno, a partir de aquí es dependencia y hasta aquí es hábito. Esa línea realmente es muy difícil de determinar. Por eso yo reivindico esa conciencia crítica en el sentido de que cada uno tiene que hacer su propia revisión de hasta qué punto esas tecnologías le están siendo de utilidad o no lo están siendo. Toda esa retórica de construcción de una marca personal al final alrededor de la figura del yo a través de las redes sociales y dejando de lado precisamente la creación de capacitaciones profesionales, eso no tiene ningún sentido. Su destino es trabajar de más cuando asumen funciones que no les corresponden o de menos cuando nadie les hace caso. Los alumnos de FP y universitarios tienen que hacer prácticas en empresas o instituciones como parte de sus estudios. Un trabajo gratuito y muchas veces encubierto. Nadie sabe cuántos becarios hay. Los sindicatos manejan una horquilla de entre 150.000 y 1 millón. Actualmente hay alrededor de 80.000 que cotizan. Y cotizan porque reciben un apoyo económico o beca. Obligar a cotizar por todos los estudiantes en prácticas no laborales nos permitirá conocer el tamaño, el volumen de este colectivo. Y eso quería el Gobierno cuando en diciembre aprobó un decreto ley por el que todos los estudiantes debían cotizar en sus prácticas, tanto los que cobran como los que no, que son más del 80%. El anuncio de la medida destapó la caja de los truenos porque ni universidades ni empresas quieren asumir ese coste de unos 50 euros por alumno. Educación teme que las empresas prefieren renunciar a las prácticas de los alumnos y también las universidades argumentan que afectaría a sus presupuestos. Así que Isabel Celaá abre la puerta a abandonar la medida. Que el Gobierno no va a permitir que esta o cualquier otra medida pueda ir en detrimento del sistema educativo, de la prestación del servicio, de su calidad y de la máxima amplitud de posibilidades para prestarlo. La cotización obligatoria contaría de cara a la jubilación de los estudiantes. Es un seguro de trabajo y también un sobresueldo de unos 70 millones de euros para las arcas del Estado. Además, varios informes de la Unión Europea aseguran que pagar por los estudiantes contribuye a evitar abusos y mejorar su formación.
Los taxistas de Madrid están contando ahora mismo los votos que decidirán si siguen con la huelga indefinida o si la levantan después de 16 días. Hasta las 6 de la tarde los cerca de 20.000 taxistas de la capital han ido dejando sus votos en las urnas colocadas en la T4 de Barajas. Convocaron este referéndum después de que ayer el Gobierno regional rechazara su última propuesta para regular la precontratación de los VTC. Los taxistas calculan que pierden 170 euros por cada día parados. Esta mañana 8 inmigrantes subsaharianos han llegado a una playa de Ceuta a bordo de una balsa de juguete y otros 97 rescatados en Alborán, entre ellos varios niños, han sido trasladados a Motril. El drama de la inmigración en el Mediterráneo es cada vez más acuciante, como demuestran las cifras que han dado hoy en Interior. En este mes de enero han llegado por mar a nuestro país más del triple de personas que el mismo mes de 2018, 4.100 frente a 1.300. Bajan en cambio los que intentan entrar por vía terrestre a Ceuta y Melilla, de 782 a 508. Cada vez más llegadas, pero las ONGs que trabajan en el Mediterráneo no lo tienen fácil. El Open Arms y el Aita Mari siguen bloqueados en el puerto de Barcelona. Dicen que Capitanía Marítima, dependiente de Fomento, no les da permiso para zarpar. Hoy el Gobierno catalán ha acordado abrir los 4 puertos de su competencia a los barcos que rescatan inmigrantes naufragados. En Sudán están viviendo una segunda primavera árabe. Protestan por una inflación que les ahoga y por el desabastecimiento de productos básicos. La economía sudanesa se desmorona desde que en 2011, con la independencia de Sudán del Sur, perdieron 2/3 de sus reservas de petróleo y con ellas su principal fuente de ingresos. Entonces los sudaneses se revolvieron en manifestaciones promovidas por estudiantes en las que murieron más de 200 personas en enfrentamientos con la policía. Y ahí se quedó. Esta vez es diferente. A los estudiantes se han unido médicos, abogados, ingenieros, mecánicos y la oposición al régimen del presidente Omar el-Bashir, que lleva 30 años en el poder. Los sudaneses llevan 8 semanas en la calle, algo insólito. El presidente el-Bashir ha decretado el estado de emergencia y la represión policial deja por el momento más de 50 muertos, manifestantes o no. Hay además cerca de 400 detenidos. La ONU ha hecho un llamamiento para que se libere a los que lo están de forma arbitraria, mientras el presidente el-Bashir busca apoyo en Egipto y Qatar. Si la revuelta prospera, el dirigente sería enviado directamente ante la Corte Penal Internacional. La Haya emitió una orden de detención contra él en 2009 por crímenes de guerra y de lesa humanidad en el conflicto de Darfur, al oeste del país, que Human Rights Watch califica de limpieza étnica. El dirigente sudanés intenta apaciguar los ánimos prometiendo en las zonas rurales llevar la electricidad y construir colegios, pero en las ciudades el-Bashir ha restringido el acceso a redes sociales como Facebook o Twitter. Internet, esa ventana al mundo a la que el-Bashir no quiere que los sudaneses se asomen. En los glaciares se ven los efectos del cambio climático mejor que en ningún sitio. La temperatura alpina ha subido entre 0,6 y 1 grado en el último siglo según la ONU y los glaciares de montaña han perdido grosor y se han retirado. Incluso los más elevados, como los del Himalaya, los científicos alertan de que podrían perder al menos 1/3 de su hielo en este siglo. Es el Himalaya, el hogar de unos 50.000 glaciares. La mitad de ellos podría derretirse en 2100. Es la conclusión del informe del Centro Internacional para el Desarrollo Integral de las Montañas, realizado por más de 350 científicos. La razón, una vez más, el cambio climático. El aumento de temperatura de 2 grados será de 2,7 grados en esta zona. Y en el mejor de los casos, si cumplimos los compromisos del Acuerdo de París de mantener una temperatura media por debajo de los 2 grados, 1/3 de su masa de hielo se derretirá. Las consecuencias afectarán a 250 millones de personas que viven en las montañas. Aumentará el caudal de los ríos, habrá inundaciones, destrucción de cultivos, poblaciones y es probable que estallen conflictos entre los países.
Y Cimot cree que la primera medida que hay que abordar es reducir el número de centrales eléctricas que funcionan con combustibles fósiles y potenciar las posibilidades hidroeléctricas del Himalaya. 500 millones de hogares tendrían acceso a la electricidad. Creen que hay que abordar medidas a gran escala y empezar a usar energías limpias ya. De lo contrario, la humanidad se enfrentará a graves problemas medioambientales. Aunque no todo son malas noticias, aseguran que tenemos el conocimiento y la tecnología necesaria para pasar a la acción. Solo hay que ponerse en marcha. Y de uno de esos glaciares del Himalaya nace el Ganges, el río más venerado de la India. Para los hinduistas es sagrado. Se bañan en él, cocinan con su agua e incluso se la beben. Puede que crean que en sus aguas está el néctar de la inmortalidad, pero desde luego purificada no está. Basta con ver lo que flota sobre sus aguas, lo que está a sus orillas y lo que no vemos. Y la toxicidad del agua se ha acentuado ahora en el Festival Kumbh Mela o el Festival de la Vasija, que se celebra cada 6 años. Participan más de 150 millones de personas y miles de ellas han acabado en el hospital intoxicadas. La India es uno de los países más contaminados del mundo. Tiene 14 de las 18 ciudades con más polución y a la cabeza está Nueva Delhi. Child born in Delhi today will smoke about 20 cigarettes on the day one of his life. Este bebé, solo por haber nacido en la capital, vivirá 10 años menos. La situación es muy crítica. El número de partículas peligrosas para la salud en el aire es de 15 a 20 veces superior al máximo que acepta la OMS. Según la organización, la India encabeza la lista de muertes de niños menores de 5 años por polución. It's killing millions. Para acabar con esta contaminación extrema, el gobierno indio ha creado el Programa Nacional para un Aire Limpio, cuyo objetivo principal es reducir las emisiones entre un 20 y un 30% para 2024. La teatralidad es una de las características más relevantes del arte contemporáneo. Múltiples referencias culturales, políticas y sociales que apelan a la emoción y la reflexión. Bajo esta premisa, la Casa Encendida de Madrid ha seleccionado la obra de 400 artistas emergentes. Ahora, los 8 proyectos ganadores nos ayudan a atisbar el talento artístico que viene. Los 8 artistas seleccionados comparten inquietudes comunes que tienen que ver con la manera de representar la historia y elementos de nuestra sociedad. No solo quieren impactar al público con la imagen, sino también con los olores, el sonido, e invitan al espectador a interactuar con cada uno de sus acontecimientos teatrales que representa cada artista, como este de Susana Anglada, inspirado en la gestualidad de los políticos para manipularnos. Este proyecto está basado, ligado al libro de Elías Canetti, Masa y Poder, y de ahí el artista parte para analizar la gestualidad. Es un artista que trabaja en su obra, está muy presente la teatralidad. Cada proyecto cuenta con su espacio, una experiencia única en la que cada artista profundiza en diferentes temáticas, como esta instalación de Lucía P. Moreno, que alude a los ojos que nos examinan a través de las redes sociales a modo de espectadores. Otras nos invitan a adentrarnos en las entrañas, en la historia o la herencia. Esta instalación escultórica tiene que ver con las entrañas del cuerpo y con el sonido que emite el grito universal del flamenco. Entonces el espectador puede llegar, ponerse los cascos y escucha el canto del flamenco, pero como un quejido universal. El quejío flamenco, en este caso, del Niño de Elche, que ha colaborado con el artista Mario Espliego en su instalación. Otra obra de Raiza Maudid parte de una pieza musical de Mozart para invocar su espíritu, el universo del músico.
diferentes lenguajes, que es un poco pues, lo que me interesa, en el que hay vídeo, sonido, lectura, e invito como al espectador a que pase tiempo dentro, a que use los elementos libremente, que lea, que escuche, que vea, que se relaje o que entre en trance y sobre todo pues eso, que intente conectar con Mozart como he intentado conectar yo. Múltiples combinaciones de diferentes disciplinas recrean este gran teatro, fruto de la imaginación y la creatividad de cada artista. Llena discotecas de Londres, Ibiza o Berlín. Sus DJs encabezan festivales por todo el mundo y millones de personas se dejan llevar por sus loops y sus ritmos sintéticos. Es el techno, música que arrasa en Europa, pero que nació al otro lado del charco, concretamente en Detroit. Es la historia que cuenta Techno Rebels, un ensayo que trata de dignificar un género al que Estados Unidos dio la espalda durante años. Siendo una música genuinamente americana, futurista, con un gran valor y que se había expandido por todo el mundo, no tenía ningún tipo de reconocimiento en Estados Unidos. La capital del automóvil, cuna del soul y de la Motown, a mediados de los 80 era una ciudad quebrada. En ese panorama postindustrial, 3 estudiantes negros empezaron a pinchar su propia música. Son conocidos como la Santa Trinidad del Tecno o los 3 de Bellevue, porque eran 3 jóvenes que se conocieron en el Instituto de Bellevue. Son Juan Atkins, alias Model 500, Derrick May y Kevin Saunderson. Aquellos pioneros mezclaban melodías de la música negra, como el jazz o el funky, con los sintetizadores de Kraftwerk y Giorgio Moroder. En su imaginario, además, la idea de la máquina, el robot, la mecanización. La propia expresión tecno ya te indica más o menos por dónde va la cosa, ¿no? Es una especie de celebración de la tecnología creativa, ¿no? Una celebración del futuro. En el tecno primitivo se hablaban de coches, se hablaban de naves voladoras, se hablaban de robots. Hoy las huellas del sonido Detroit se extienden por el pop, el rock y los demás ritmos electrónicos. Rebeldes con causa tecno, un género mutante y en constante evolución. Si te vuelves, dejarás de ser estatua de sal. Y esta vez, si te vuelves, quizá ya te atrevas a respirar. Envueltos en ceniza y sombra, acorralados en el tramo final. Escudo y lanza son la norma que nos desgarra en la justa mitad. Y esta vez, si te vuelves, dejarás de ser estatua de sal. Y esta vez, si te vuelves, quizá ya te atrevas a respirar. Y bueno, para los que siempre reclamáis más programas de música, estáis de enhorabuena porque se estrena en la 2 Un País para escucharlo, una oportunidad para conocer los sonidos de la música española región a región. De la mano del cantante Ariel Roth emprenderemos un viaje emocional por España que nos llevará a escuchar algunas de las canciones que forman parte de nuestra cultura, pero también los sonidos más rompedores y nuevos del panorama actual. Cada semana un anfitrión le hará de guía. En esta Kiko Veneno mostrará parte del legado musical de Andalucía. No os lo perdáis. Tú que decidiste que tu vida no valía, que te inclinaste por sentirte siempre mal, que anticipabas un futuro catastrófico. Su poesía es un canto a la tolerancia y ayudar a los que como él sufrieron cuando reconocieron su identidad sexual. Dice que escribe poesía pero que no sabe si es un poeta. Así se presenta David González Martín. 10 años y El vivir es su primer poemario y expresa el antes, el durante y el después de su experiencia. Con su poesía pasamos a página 2, leed, reflexionad y hasta mañana. Adiós. ¿Ya tienes novia? 2 años, 3, un crío sin memoria. ¿Ya tienes novia? 12 años, 13 líos, mente momia. ¿Ya tienes novia? Mirada perdida, a la esquiva, misma historia. ¿Ya tienes novia?
Y fueron tantas las preguntas, eran tantas las excusas, que al final la tuve. Tuve alguna y más de una, pues quizá me atrajeron. Ya soy sin dudas, pobre ingenuo. Pero nunca lo repitieron, una novia ya la tengo. Y ya en el tiempo crecieron los miedos, consumieron mi cuerpo. Y ya en el tiempo no hay secretos, ya no miento. Llegó el día, vivo sueños en mi vida a la orilla de los cielos. No tengo novia, por otro chico ando ciego. Ayer me preguntaron qué me gustaba en la vida, además de las mujeres. Mi respuesta fue una sonrisa de educación. Hoy algo me remueve, y es que maldigo a la maldita presunción. Nunca entendí azul el cielo, que se pinta de otros colores y de ninguno al mismo tiempo. Y así rojo me dijeron como la sangre, rojo por equivocarte. No siempre el trigo solo es amarillo, que verde yo lo he visto. Que he visto de todas las moras, moradas muy pocas. Que he visto algunas de las rosas, rosadas, no todas. Ya sin misterio, todos vivimos y nos hallamos entre grises de colores intermedios. Te emocionas leyendo, ¿eh? De verdad. Muchas gracias. Muchas gracias. Oye, ¿cómo ha sido plasmar esto en este poemario? Supongo que es súper complicado.